Adelante, fiscal, tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Señoría, esta fiscalía solicita que se imponga a la imputada Tiburcia González Alvarado las medidas cautelares consistentes en presentarse periódicamente ante la unidad de medidas cautelares, así como la suspensión temporal del ejercicio de su cargo. Lo anterior, toda vez que esta fiscalía ha tomado en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la teoría del riesgo, mismos que actualizan la necesidad de la imposición de estas medidas cautelares. Lo anterior, toda vez que no existe otra medida cautelar que pueda asegurar los fines procesales consistentes en garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento, así como la no obstaculización de esta investigación. Por lo que hace a garantizar la comparecencia de la imputada a este procedimiento, la Fiscalía solicita que se obligue a Tiburcia González Alvarado la obligación de acudir una vez a la semana ante la unidad de medidas cautelares. Esa medida resulta ser idónea para asegurar la comparecencia de la imputada a ese procedimiento, toda vez que existe riesgo de que se sustraiga del mismo. Lo anterior, ya que Tiburcia González Alvarado no tiene arraigo en esta ciudad, información que se desprende del informe de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Campeche, quien da cuenta de que Tiburcia González Alvarado es soltera y sin hijos, pudiendo concluir así su señoría que no tiene lazos afectivos o familiares que la unan a esta ciudad. Si bien es cierto que la imputada vive aquí, no tiene conexiones personales lo suficientemente fuertes para que éstas sean determinantes para que en razón a ello no abandonara el lugar. Por lo que hace a la no obstaculización de esta investigación, la Fiscalía solicita la suspensión temporal del ejercicio de su cargo, de manera concreta del de presidenta municipal del municipio de Palizada, por el término de un año. Lo anterior, gracias a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, consistentes en las entrevistas de las víctimas de Juan Aguilar, Marcos Ángeles, Mateo León, quienes son coincidentes en señalar que el delito fue cometido en el actuar como presidenta municipal, quien además les informó que de no seguir dando mensualmente el 10% de su sueldo, serían despedidos. También, señoría, con la entrevista de Sara Patricia Díaz, exdirectora de Recursos Humanos del municipio de Palizada, quien da cuenta de cómo fue instruida por la Oficialía Mayor del municipio para despedir a todo trabajador que viniera a declarar en contra de la presidenta municipal. Dichas conductas, señoría, evidentemente emanan del actuar como presidenta municipal, tener una posición de poder ante las víctimas y testigos, pudiendo concluir que de seguir en esta posición, señoría, la imputada seguirá tratando de obstaculizar esta investigación como hasta el momento lo ha venido realizando. Las medidas solicitadas por esta Fiscalía, señoría, cumplen con el test de proporcionalidad que se debe realizar cuando un derecho humano se ve afectado, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro contra México, en su párrafo 156, inciso B, en el cual señalan que para que una medida cautelar no afecte el derecho de presunción de inocencia, las mismas deben de cumplir 4 elementos del test de proporcionalidad. En cuanto al primero de ellos, debe de ser legítima. En el caso en concreto, la Fiscalía busca garantizar la comparecencia de la imputada a este procedimiento, así como la no obstaculización de la investigación. Por lo que hace a los elementos de ser idónea y necesaria, estos se cumplen, toda vez que para asegurar la comparecencia de la imputada a este procedimiento es necesario sujetarla a la vigilancia de la unidad de medidas cautelares. Pues al estar compareciendo ante esta unidad, usted, señoría, podrá darse cuenta de que Tiburcia González Alvarado sigue estando presente para comparecer cuando le sea requerido. De igual manera, es necesario separarla de su cargo como presidenta municipal para que no siga teniendo una posición de poder ante las víctimas o testigos, evitando así poderlas amedrentar para que éstas no declaren en su contra. Siendo necesaria, señoría, esta separación por el término de un año, que es lo que se estima pueda llegar a durar este proceso. En cuanto al último elemento de ser proporcional, este también la Fiscalía lo actualiza, pues no son desmedidas las medidas cautelares que afecten a los derechos humanos de la imputada, de acuerdo al beneficio que se obtienen. Pues si bien es cierto que se está solicitando la separación temporal por el término de un año del ejercicio como presidenta municipal, esta separación es necesaria
para poder desarrollar correctamente la investigación de un delito que afecta a la administración pública. Es por lo anterior, señoría, que esta Fiscalía reitera la solicitud de que se imponga a la imputada Tiburcia González Alvarado las medidas cautelares consistentes en comparecer una vez a la semana ante la unidad de medidas cautelares, así como la suspensión del ejercicio como presidenta municipal por el término de 1 año. Es cuanto, señoría. Defensa tiene el uso de la voz. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, esta defensa solicita que no se le impongan a mi representada Tiburcia González las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, toda vez que éstas no cumplen con las finalidades que rigen a las medidas cautelares ni superan el test de proporcionalidad que se necesita para la imposición de las mismas. Todo esto a continuación. Primeramente, la Fiscalía hace ver a mi representada que representa un riesgo para el desarrollo de esta investigación, atendiendo a las entrevistas recabadas por la Fiscalía de Juan Aguilar Amado, de Mateo Ángeles Levy, de Marcos León Serena y de Sara Patricia Elías, en donde no se le atribuye conducta alguna a mi representada que ponga en riesgo el desarrollo de la investigación, y que no se le atribuye directamente a ella, sino a diferentes personas, la persuasión o modificación de sus declaraciones. Todo esto de que además de que la Fiscalía presume que por el hecho de ser presidenta municipal representa un riesgo para el desarrollo de esta investigación. Debemos de recordar que la Fiscalía debe tener una petición justificada de suficientes datos de prueba y no solo por presumir este desafiante desarrollo de la investigación, y que esto se ha hecho cargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 159 en el caso de J contra Perú, en donde específicamente dice que cuando exista el riesgo del desarrollo de la investigación, este debe de estar fundado y motivado en circunstancias objetivas y aplicables en cada caso concreto. Ahora, su señoría, atendiendo al test de proporcionalidad, es importante recalcar que no es necesaria la imposición de la medida cautelar de la suspensión temporal del cargo de mi representada, ya que existe una medida cautelar que menos lesiva, como la prohibición de que mi representada se acerque a las personas que ya he hecho referencia para que no modifiquen o interfieran en sus declaraciones. Eso también atendiendo al caso de Rodríguez García y otros contra México en su sentencia en el párrafo 160. También esto es necesario atender que no es proporcional la medida, ya que no tendría solamente una afectación personal y profesional, sino también en la ciudad, ya que, como sabemos, el cargo de presidenta municipal se encarga de la toma de decisiones del ayuntamiento sobre la resolución de emergencias, y esto pasando sobre la voluntad de los votantes de manera innecesaria para la imposición de esta medida, sabiendo que hay otra medida que exceda o lesione menos. Pues por todo esto que la defensa solicita que no se le imponga la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de la suspensión temporal de su cargo a mi representada, ya que existen otras que afectaran menos. Atendiendo a la segunda petición de la Fiscalía sobre ir a firmar una vez a la semana a la unidad de medidas cautelares, porque existe el riesgo de que mi representada se sustraiga de la acción procesal, es necesario recalcar que en un informe emitido por Lomeca, en donde se acredita que mi representada no solamente vive aquí, sino también tiene domicilio aquí, por documental pública que es credencial de elector y un recibo de la Comisión Federal de Electricidad. También en este mismo documento hace mención que mi representada toma el cargo de una administración pública, una gestión política, y que además es comerciante, ya que se dedica al comercio de libros y de material escolar. Es también por lo que concluye la Fiscalía que no existe solamente un arraigo por vivir aquí, sino también un arraigo laboral, en donde esto no solo lo hace ver la Fiscalía como que no tiene hijos y no tiene familia, sino tomando todos los aspectos de su vida. Para finalizar, esta defensa solicita que no se le impongan las medidas cautelares que solicita la Fiscalía a mi representada,
toda vez que estos no cumplen con la funcionalidad que rigen a las medidas cautelares ni superan el test de proporcionalidad para la aplicación de las mismas. Es cuanto.